Hola a todos. Hola Oscar, Erika, Dolores, Juan Pedro, ¿cómo andan? Esperamos unos minutitos más y arrancamos. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy Eh, viendo una cosita. yo creo que hay muchos que piensan que hoy no hay clase. ¿En serio? ¿Por? Y porque como está programado viernes y sábado, y el doctor Brum al principio dijo que iba a dar miércoles y jueves porque se habían atrasado, pero que después volvíamos a la normalidad, viernes y sábado. Y creo que la mayoría no debe saber que hay clase hoy. Bueno, ¿y ustedes por qué saben? Porque hay un cronograma que bajaron y figura el día 25, pero no está en el campus. Es un cronograma que lo mandaron a través del CIU, lo habrá mandado Brun, y figura el 25, no dice 25 del 10, también está mal puesto, dice, yo supuse que Sí, era hoy, dice 25 del 11, es un error de tipeo, sí. no, ni del 11 dice, 25/22, 15 horas. Ahí igual le avisé que había clase, por las dudas. Bueno, aguantamos unos minutos. Yo mientras voy a configurar una cosita. Pa, 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 pa. Esperamos unos minutos a ver si se suma alguien y si no arrancamos. De todas maneras, esta clase también queda, queda grabada, está siendo grabada en este momento. PowerPoint. Deme un instante. Bueno, ahí se sumaron. Hola, Valentina Lara y Ulises. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Si todo sale bien, debieran estar viendo la presentación ahora. ¿Se ve? Perfecto. Bien. Tuve que mirar un pequeño tutorial en YouTube para hacer lo que quería hacer recién. Como todos. Como todo lo que aprendemos en nuestra vida es un tutorial de YouTube. Esperen que voy a cerrar porquerías que no necesito. Esto se va. Acá voy a cargar un código. Choc. Esto se va. Por si alguien necesita la letra de la ley. PowerPoint. Bien. Si ustedes dejan de ver el PowerPoint, me avisan. Yo tengo acá una ayuda de memoria, pero me interesa que vean el Power. Bueno, esperemos un minuto más y arrancamos, porque la clase me interesa que dejen sus dudas. Les pido a todos, Ulises, la cámara prendida, salvo que tengan alguna circunstancia particular que les impida tener buena conexión a internet, la cámara de todos les pido que esté prendida. Y el micrófono apagado. Excelente. Hola Candela. Y hay varios más que se están sumando.
Bueno, esperamos un minuto. Estoy ampliando las fotitos. Hola Tiago, hola Luciana, les decía, cámara prendida si es lo posible, salvo que tengan algún problema de conexión. Tratemos de hacerlo lo más normal, entre comillas, posible. Algunas caras creo que ya las he conocido, en otras materias, en obligaciones, seguramente. Mi nombre es Tomás Marino, les voy a dar esta y otra clase sobre el final, hola Yara, de Derecho de Daños. Recuerden, exacto, el audio cancelado, ahí está. No, por una razón de la pantalla, no le puedo ver la cara a todos, solo algunos que aleatoriamente el sistema decide mostrar, ¿sí? Así que probablemente algunos los voy a tomar para algún ejemplo real. Les decía, vamos a ver esta clase que tiene que ver con la unidad 5.1 y 2, y vamos a ver, creo, de acuerdo al cronograma que envió el doctor Brun, creo que me toca una clase sobre noviembre, ya de responsabilidades especiales de materia de derecho del consumidor, con el Power se me tilda. Bueno, Luciana, no hay problema. Gracias por avisar, Luciana. Y después, ya les decía, una segunda clase sobre el final del cuatrimestre de, ya te digo, consumidor, creo que es medios de comunicación y daños en el deporte. Eso es lo cual es bastante interesante, aquel que le gusta el fútbol, el tenis y otros, boxeo y otros deportes, va a encontrar ahí algún dato de interés. Bueno, arrancamos. La unidad 5.1 y 2, si ustedes tienen el programa para ahí, van a ver que trata de los sistemas, finalidades, caracteres del derecho de daño, los rubros de la cuenta indemnizatoria, la evaluación del daño, la reparación, la noción de reparación plena y la diferencia con la idea de reparación integral, y los tipos de daños. De los tipos de daños solo vamos a tratar dos, que son fallecimiento e incapacidad, ¿sí? Esto es importante porque después hay más daños, por supuesto hay más tipos de daños, pero se van a ir viendo en otras materias, en otras clases o unidades de la bolilla, que son las clases que siguen. Ustedes van a ver que cuando estudian, yo voy pasando algunas filminas para tener solamente la idea de disparador. Cuando ustedes estudian Derecho de Daños o cuando lean la bibliografía, cualquiera sea que hayan elegido, el Tratado de Pizarro Vallespinos, la obra de Calvo Costa, la obra que sea que hayan escogido para estudiar, más allá de si está hecha en el Código de Vélez que rigió hasta julio de 2015 o alguna bibliografía actualizada, los conceptos no han cambiado esencialmente, se ha modernizado la normativa del derecho de daños. La normativa de derecho de daños incorporó los desarrollos que ha tenido la jurisprudencia y mismo la doctrina en los últimos años. Y en ese punto el código se presenta como una versión mucho más moderna de lo que era la legislación de Vélez, que había sufrido numerosas modificaciones. Uno de los puntos más importantes que tuvo la modificación, la sanción del Código Civil y Comercial, tuvo que ver con la constitucionalización del derecho privado y la jerarquización del concepto, o la noción, o si se quiere, la dimensión constitucional del derecho a una reparación justa, que la idea de que todo daño debe ser reparado y que la víctima de un daño injusto tiene derecho a una reparación plena o integral. Ahora vamos a ver qué características tiene. El primer punto a evaluar que marca el programa y que es esencial que lo comprendan tiene que ver con esta diferencia entre reparación integral o reparación plena. Parece una cuestión terminológica, esencialmente terminológica, pero tiene alguna relevancia práctica que no es menor. La idea de reparación integral o reparación plena, la idea de reparación integral tiene que ver con, desde un punto de vista enteramente no jurídico, cuando uno habla de sufrir un daño injusto o la víctima que sufre un daño injusto, la reparación integral, por lo menos por lo que dice la palabra, debiera buscar como objetivo a la restitución de esa persona a la situación en la que estaba antes de que se produzca el daño. Es decir, intentar eliminar cualquier tipo de vestigio o secuela del daño. Reparar absolutamente todo perjuicio que haya sufrido la víctima como consecuencia del actuar culpable, doloso u objetivamente reprochable del victimario, de la persona que la ley le asigna la responsabilidad por lo ocurrido. Entonces esa idea de reparación integral, que es utilizada por la Corte en numerosos precedentes, aunque la Corte tiene un poco un vaivén conceptual en cuanto a utilizar la palabra integral o plena, pero significa, la idea de integralidad es una especie de presupuesto de hecho. Es decir, hay que intentar promover la indemnización, la reparación de absolutamente todo el daño que sufre una persona. Pero hay una realidad que es que en el propio mundo de los hechos, de los fenómenos físicos,
ese objetivo se torna muchas veces imposible. La reparación integral es un objetivo que no necesariamente o muchas veces no puede cumplirse en su totalidad porque hay daños que simplemente no pueden repararse, ¿sí? Hay vidas que una vez perdidas no vuelven, hay sufrimientos que una vez vividos no pueden indemnizarse con suma de dinero alguna, e incluso hay daños que la propia ley, por más que existan, la propia ley no manda que sean resarcidos, ¿sí? Ustedes van a estudiar, no sé, por ejemplo, para darles una idea, ustedes van a estudiar distintos, no sé en qué clase están, así que no quiero mencionar conceptos que van a estudiar en los días que siguen, pero muchas reglas de derecho de daños imponen límites al deber de resarcir y esas reglas empiezan a limitar esta idea de que todo daño tiene que ser resarcido. La realidad es que no necesariamente todo daño tiene que ser resarcido. La reparación integral entonces es un objetivo ideal, es un presupuesto de trabajo, pero por un lado hay daños que no pueden repararse en el mundo de los hechos porque son daños que ya una vez sufridos no admiten reparación posible, solo algunos paliativos por así decirlo, y otros daños a los que la ley, el legislador, por alguna razón de política legislativa, decidió que no se resarzan. Por eso, cuando hablamos de reparación plena o reparación integral, ¿cuál es el concepto que nos interesa? El que nos interesa al derecho civil y al derecho civil y comercial, por cuanto es el que adopta la ley, es la idea de reparación plena más que la reparación integral. La reparación es plena, ¿por qué? Porque la reparación plena lo que hace es dirigirse hacia una indemnización que se adecúa a la plenitud de cada ordenamiento jurídico, dicen los autores. Conduce a la plenitud de cada sistema normativo en el que se regulan normas de derecho de daño. La reparación plena es la reparación que se le da a la víctima en el marco de cada régimen indemnizatorio de acuerdo a la situación que se trate. Por supuesto, si chocan dos barcos, habrá que estarse al subsistema normativo que regula el derecho marítimo. Si chocan dos automóviles, habrá que estarse a la regulación civil que prevé las normas de derecho de daños aplicables a los accidentes de tránsito. Si se cae un avión y mueren varios pasajeros, habrá que estarse a los subsistemas normativos específicos del derecho aeronáutico. Pero en cualquier caso, la reparación, el derecho no necesariamente promueve la reparación integral, más allá de que es un ideal que siempre está presente, sino lo que tiene derecho la víctima es una reparación plena. Por eso se dice, es una reparación de acuerdo a la plenitud del ordenamiento jurídico. Es el pago de la indemnización que cada sistema normativo propone, no más, pero tampoco menos. En algún momento uno podría decir, bueno, entonces todo daño tiene que ser resarcido, y a la luz de esto que les estoy diciendo, no. La reparación que ofrece la ley es una reparación que se da en plenitud de lo que son las normas que regulan el derecho de daños. En algunos casos puede ser más amplia esa indemnización y en otros casos puede ser mucho más restringida. Incluso en algunos hay límites explícitos. ¿Por qué? Porque cada sistema tiene sus reglas y tiene muchas veces también sus límites. Insisto, entonces, reparación integral es un presupuesto de hecho, que es prácticamente muchas veces irrealizable. Insisto, imagínense perder un hijo, no hay posibilidad de reparar la pérdida de un hijo. El sufrimiento por un familiar que fallece, no hay posibilidad de reparar esos daños, ese sufrimiento. Hay limitaciones ya fácticas, pero además también hay limitaciones normativas. La reparación integral, mejor dicho, no siempre es integral porque la ley así lo decide. Por eso hablamos de reparación plena. Y la pregunta es, bueno, ¿qué dice nuestro código? ¿Nuestro código qué tipo de reparación promueve? Y ahí está claro que nuestro código justamente propone la reparación de tipo plena y no integral, lo dicen los fundamentos del anteproyecto. Que dice uno de los aspectos más controvertidos en el proyecto de 1988, ustedes eran muy jóvenes, era las limitaciones cuantitativas. No vamos a entrar en este debate histórico, pero en lo que aclara justamente los autores del anteproyecto, la comisión redactora, es que la indemnización del daño nunca es integral, porque no se condice el daño real con el daño jurídico. Si hay algo que pueda ser denominado real, comprende muchos aspectos que para el derecho son importantes, pero el sistema jurídico excluye. Por ejemplo, la causalidad, esto lo van a estudiar seguramente en unas clases. Las reglas de la causalidad ponen un límite a aquello que se indemniza. Y además, como les decía, fíjense que lo marqué en amarillo también, hay límites que están previstos en el derecho vigente. Y en otros casos, hay otros sistemas o modos de solucionar un mismo problema, como ocurre con los accidentes en la vía pública. Por eso lo que dice el anteproyecto es que se adscribe al principio general de la reparación plena. Debe lograrse su satisfacción en la mayor medida posible, pero no es incompatible con que en algunos casos puntuales se armonicen con otros principios y limitaciones. ¿Cuáles son? Uno pensará, bueno, pero ¿en qué momento puede limitar el derecho, la norma jurídica, este derecho a ser resarcido? Bueno, hay un montón de casos.
En el Código Civil tenemos las indemnizaciones limitadas por razones de equidad. Esto es muy importante, tienen que saber siempre ejemplos. Siempre me preguntan, ¿qué se puede tomar? ¿Qué se puede tomar? ¿Qué tomar? Yo a veces les voy a dar algunos tips de cosas que entiendo que son importantes, ¿sí? Ahí saquen el fibrón rojo o el color rojo de su Word, con lo que sea que estén tomando nota. Esto es importante. Hay límites indemnizatorios. No todo daño puede ser resarcido, sino que, como les decía, hay veces que la ley explícitamente limita la indemnización. Por supuesto, no el daño existe. Esto es si tiene derecho la víctima a una reparación. Las limitaciones en razón de la equidad las van a estudiar en algunas clases. La dispensa anticipada de responsabilidad, el estado de necesidad, el 17-18 inciso C, los que derivan del régimen de imputación de las consecuencias, esto tiene que ver con la causalidad, o las limitaciones legales o convencionales en materia de indemnización, que ya lo vieron en cláusula penal cuando estudiaron obligaciones. E incluso otros sistemas jurídicos prevén por fuera del Código Civil, que es el régimen por defecto, el régimen residual, hay limitaciones mucho más graves al resarcimiento. Por ejemplo, el sistema de riesgos de trabajo, si alguno tuvo un accidente de trabajo en el marco de un contrato privado de trabajo. La ley 24557 establece sistemas de resarcimientos tarifados para supuestos de incapacidad o muerte del trabajador, el derecho aeronáutico, tiene limitaciones también, lo mismo el derecho a la navegación, por eso les decía, si chocan dos barcos, si se cae un avión, no se aplica ahí el Código Civil, se aplican regímenes resarcitorios muy específicos y que tienen mucha limitación. Si ustedes viajaban con 75 computadoras de $25.000 cada una en la maleta, sepan que no van a poder reclamar el valor de todas esas computadoras en su maleta que se cayó al mar cuando se cayó el avión. Entonces hay que ir al régimen normativo que prevé el sistema de derecho aeronáutico. Seguramente van a tener límites a lo que ustedes pueden pedir como resarcimiento. Más allá de que en los hechos hayan sufrido ese daño, ustedes van a llegar a su casa y decir, ¡pum! Perdí mi laptop que valía tantos dólares. Pero el derecho me autoriza a reclamar este cuánto. Es un supuesto donde el daño tiene una cuantía y el derecho me permite reclamar con un límite. Lo mismo daños nucleares, lo mismo transporte aéreo internacional, como les decía recién, transporte aéreo nacional, transporte de pasajeros y equipajes por el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Son sistemas o límites. Por eso reparación integral es la reparación que se da en el ámbito de la plenitud del ordenamiento jurídico, que no es incompatible con la existencia de limitaciones. Justamente por eso no hablamos de reparación integral, sino de reparación plena. La respuesta es reparación integral, la respuesta es que no, es una reparación plena. Cuando hablamos de los perjuicios, esto espero que tuve algunos problemas con el PowerPoint, espero que lo estén leyendo bien. Cuando hablamos de los perjuicios y de las nociones o las categorías vinculadas al derecho de daños, hablamos de los requisitos del daño indemnizable. Es decir, tenemos que empezar a separar la noción de un daño con la noción de un daño indemnizable. Es decir, un daño, si nosotros nos caemos y nos hacemos una frutilla sangrante en nuestra rodilla, sufrimos un daño. Acá nos estamos interesando en otro tipo de perjuicios. Es un perjuicio que es aprehendido por el derecho en tanto presupuesto para que una víctima le reclame a otro las consecuencias de esa lesión. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra frutilla, porque nos caímos en la vereda, bueno, en principio eso es una lesión, es un dato de hecho, en principio irrelevante. ¿Cuándo se transforma en un problema jurídico? Bueno, ese daño es resarcible y quizás uno le cuenta esto a un problema a un abogado y el abogado le pregunta, ¿y usted cómo se cayó? Y yo me caí porque había una baldosa mal colocada en la vereda de ese edificio, yo tropecé, me caí y me lesioné la rodilla. Bueno, ahí tenemos ahí ya aparece un problema distinto. No solamente es un perjuicio, una lesión, en este caso física, a la humanidad, digamos, de la víctima, sino que ustedes con mirada de abogados podrán decir, acá aparece alguien que podemos considerar responsable, porque hay un frentista que tenía el deber de mantener en buen estado la vereda, y sin embargo la tenía en mal estado, y lo que en principio provocó la caída de este sujeto y le generó una lesión. Y esa lesión puede desplegar un montón de consecuencias. Y tuve que pagarme analgésicos, que salen bastante caros, no podía mover la pierna, tuve que irme en taxi porque no me podía subir al colectivo, la verdad que ese día iba a una entrevista de trabajo, esa entrevista de trabajo me la perdí. Entonces aparece, digamos, esa simple caída, esa frutillita sangrante en una vereda pasa a tener una dimensión mucho más amplia, y ustedes con la mirada jurídica empiezan a decir, bueno, caramba, acá se abren otras cuestiones a considerar. Lo que nos interesa entonces a nosotros es evaluar no solamente el daño, en sentido, digamos, lato, con el que ustedes usan la palabra, sino el daño indemnizable, el daño jurídicamente relevante. Un daño resarcible siempre es la consecuencia de la lesión o un bien o un interés jurídico no ilegítimo. Esto es importante porque van a haber obras que analizan la noción de daño identificándolo con
con la lesión, es decir, el daño es la lesión en mi rodilla, y la mayoría de los autores van a decir que no. El daño resarcible, el daño jurídico, el daño resarcible son las consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales que se siguen, que son consecuencia de esa lesión en mi rodilla. Por lo tanto, el daño no es mi rodilla lastimada, sino que el daño son las consecuencias económicas o morales que fueron consecuencia de esa lesión en la rodilla. No sé si se entiende la diferencia entre lesión y consecuencia. La lesión es el evento fáctico, les pongo ahí en la filmina, inherente a ese suceso, ¿sí? La rotura de un vehículo, la muerte de una persona, en mi caso un poquito más liviano, fue una rodilla un poco con ñaña, y sangrante, es algo más tranquilo. En cambio, el daño jurídicamente relevante, el daño resarcible, será la consecuencia patrimonial. Yo les mencioné haber hecho gastos en medicamentos, gastos de transporte, les mencioné unas cuantas, y el otro será el perjuicio extrapatrimonial. Bueno, quizás acá parece un poco exagerado la tristeza que me puede generar una frutillita en la rodilla, pero se imaginan que si me chocan un vehículo o la muerte de un familiar, etcétera, etcétera, genera un perjuicio patrimonial, extrapatrimonial o moral mucho más intenso. La pregunta entonces, cuando hablamos de los requisitos del daño resarcible, es cuándo ese daño es indemnizable. Para que el daño sea indemnizable, tienen que presentarse determinados requisitos que tienen que ver con los recaudos previstos en el artículo 1739, ¿sí? Tienen que ser un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Como la norma está un poquito asistemática o desordenada, básicamente los 4 presupuestos que enuncia, que son importantes que tengan en cuenta, son los que figuran ahí abajo, ¿sí? Que es el daño injusto. El daño tiene que ser injusto. Cuando decimos el daño, insisto, la consecuencia patrimonial o extrapatrimonial derivada de la lesión a un interés jurídico no ilegítimo tiene que ser injusto, suficientemente cierto, personal de quien lo sufre y tiene que ser subsistente. ¿Qué significa esto? Que sea injusto, básicamente significa que hay ciertos daños que la víctima debe tolerarlos y no tiene derecho a que sean reparados. Por ejemplo, aquel que sufre, el que sufre aquel que le genera, o si se quiere, para no ponerlo en términos, digamos, contradictorios, quien se defiende en legítima defensa, por ejemplo. El atacante resiste o sufre el daño que le genera aquel que se defiende en legítima defensa. ¿Existe un daño? Y probablemente. Si yo ataco a una persona, esa persona se defiende, me pega una piña y me deja el ojo con pota, bueno, ¿ese daño es un daño? Sí, sin duda, seguramente. Es una lesión de la cual tengo consecuencias morales o patrimoniales. Pero yo no tengo derecho a reclamárselo porque la otra persona me causó ese daño en el ejercicio de un derecho, que es defenderse legítimamente. El daño es injusto y es merecedor de tutela cuando se perciben intereses que son merecedores de tutela por el ordenamiento jurídico. Un caso típico, muy común en la jurisprudencia civil y comercial, es el caso de los remises o taxis ilegales, ¿sí? Imagínense que hay un accidente de tránsito, ¿sí? No hay víctimas ni nada, solamente daños materiales. Una persona quizás se dedicaba, uno de los involucrados, se dedicaba al transporte de personas. Y puede seguramente, por tener que llevar el auto al taller 30 días para repararlo, sufra un perjuicio patrimonial derivado de no poder utilizar ese vehículo para el transporte de personas. Pero quizás ese transporte de personas lo hacía de manera ilegal, porque no tenía la autorización municipal pertinente. ¿Hay un daño? Bueno, en sentido lato, sí, hay un perjuicio. Esa persona podría haber ganado un montón de dinero en la actividad que tenía y no lo ganó porque, en razón de ese accidente, tuvo que llevar el auto al taller. Pero hay un interés digno de tutela, hay un daño injusto. Ese daño patrimonial no es resarcible. ¿Por qué? Porque el interés que está detrás de ese perjuicio no es legítimo, es una actividad ilícita. Esto es un caso que parece una tontera, pero hay mucha jurisprudencia, donde decía, bueno, mi cliente se dedicaba al transporte de personas y después en la prueba se verifica que no tenía autorización para hacer esa actividad. Los llamados remis truchos o taxis truchos, etc. Bueno, en ese caso el daño no es resarcible. ¿Existe el perjuicio? Sin duda, pero no es resarcible. Entonces, insisto, el daño tiene que ser injusto. Debe haber detrás un interés digno de tutela. El daño, en el punto 2, verán que dice que tiene que ser suficientemente cierto. El daño debe ser cierto en el sentido de que tiene que ocurrir de manera real y efectiva, no tiene que ser conjetural, no tiene que ser hipotético. No tiene que ser actual, puede ser futuro. En la medida en que razonablemente se pueda prever que va a ocurrir. Por supuesto, esa certeza admite ciertos matices. Habrá mucha seguridad de que va a ocurrir o habrá solamente una posibilidad objetiva de que ocurra. Pero lo que tiene es que ser suficientemente cierto. No pueden resarcirse meras hipótesis. Por ejemplo,
Si yo me quiebro una pierna por un comportamiento culpable de otra persona, por la razón que sea, y no puedo presentarme a una prueba de un club local, no puedo, digamos, alegar que no me pude con ello presentar una prueba deportiva en un club local y me perdí la posibilidad de ser contratado en el extranjero y cobrar euros y ser rico como Messi, ¿sí? En ese caso, toda la elucubración que yo estoy haciendo, en términos de probabilidad, suena como demasiado estirado. La certeza de ese perjuicio no se percibe bajo ningún punto de vista. Y esto tiene que ver con la llamada pérdida de chance, algo que van a leer también en el artículo 1739. La pérdida de chance dice, es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde adecuada relación de causalidad con el hecho generador. La pérdida de chance es básicamente lo que se indemniza no es la ocurrencia futura de un hecho perjudicial, sino la probabilidad frustrada de obtener una ganancia. Es decir, lo que se indemniza es la pérdida, la merma o la pérdida de una probabilidad objetivamente razonable de obtener un incremento patrimonial, una ganancia. Lo que admite, por supuesto, es... lo que se admite, digamos, es que el hecho lesivo frustra esa posibilidad. La chance tiene que ser, digamos, de vuelta, palpable. Digamos, esto es el ejemplo clásico de manual, es el caballo de carrera, que no llega a tiempo al torneo. Imagínense, porque el transportista se quedó dormido y no transportó el caballo a la carrera que existían chances de ganar. Puede que ese caballo de carreras no llegue a tiempo, priva a su dueño de una probabilidad razonable de ganar y por lo tanto priva a su dueño de una probabilidad de ganar el premio. O el inquilino, el que alquiló un departamento y abandona el departamento, se va porque el contrato terminó, pero cuando se retira dejó todo el inmueble dañado y dejó todo el inmueble en condiciones desastrosas. En ese caso, el dueño tiene que repararlo, tiene que dedicarle tiempo y durante ese tiempo no lo puede alquilar. Si esos daños impiden, como les estoy narrando, alquilar ese departamento durante un margen de tiempo, bueno, puede el dueño reclamar esa pérdida de chance de haber alquilado durante ese tiempo el inmueble y obtener nuevas ganancias. Lo que entonces se indemniza con la pérdida de chance es la pérdida de una probabilidad. No se indemniza la merma del ingreso futuro, se indemniza la pérdida de la probabilidad razonable de obtener ese ingreso futuro. Cuando hablamos de que el daño tiene que ser personal de quien lo sufre, parece una obviedad, pero es importante tener en cuenta. El daño siempre es personal del subtitular y por lo tanto el que está, lo que se llama legitimado para reclamarlo es, por así decirlo, el dueño de ese perjuicio, el titular, el que lo sufre. La llamada víctima del daño. Yo no puedo reclamar el daño que sufrió mi hija, no puedo reclamar el daño que sufrió un amigo. Lo tiene que reclamar mi hija o lo tiene que reclamar mi amigo. El que reclama siempre es el titular del perjuicio. Más allá de que si mi hijo es menor de edad, por las reglas de derecho civil, parte general que ustedes ya estudiaron, yo soy su representante legal y yo me presento ante un juez y hago el reclamo, pero en definitiva el titular del derecho a ser resarcido es la víctima del daño, ¿sí? Si un hecho causa daño a muchas personas, bueno, cada uno será titular de su derecho a ser resarcido, cada uno será titular de ese perjuicio y del derecho a reclamar una reparación a quien se considere responsable. En cuanto se habla de daño directo o indirecto, que la norma lo menciona, ustedes recuerden que el daño directo siempre es la víctima inmediata del daño, ¿sí? Imagínense, estas clases requieren ejemplos bastante feos, que dan un poco de cosquillo imaginarlos, pero lamentablemente los tenemos que poner. Imagínense que en un accidente de tránsito hay un nene que resulta gravemente herido y tiene una discapacidad enorme. Por supuesto, el damnificado directo de ese hecho lesivo es la víctima inmediata, el niño, que sufre, por ejemplo, esa severa discapacidad como consecuencia de ese accidente de tránsito o de una mala praxis médica o de lo que se les ocurra. Pero ese mismo hecho lesivo, además de damnificados directos, puede tener damnificados indirectos. Por ejemplo, los padres, cuyos intereses lícitos también pueden ser afectados. ¿Se imaginan el sufrimiento que tienen los padres al ver sufrir, y que eso es un sufrimiento que durará toda la vida, a ver a su niño, a su hijo, discapacitado como consecuencia de estas lesiones en el marco de ese accidente de tránsito? Entonces, pueden coexistir sobre un mismo hecho damnificados directos o damnificados indirectos. Esta división es crucial cuando vean daño moral, porque van a ver que el daño moral tiene un límite en cuanto al carácter directo o indirecto del damnificado. Finalmente, el daño tiene que ser subsistente, es decir, que no haya sido reparado al momento en que debió ser resarcido, ¿sí? Que el daño sea subsistente significa que al momento de que es reclamado,
tiene que permanecer la consecuencia lesiva, moral o económica, o sea, patrimonial o extrapatrimonial de la consecuencia de esa lesión. Y esto es muy importante porque no tiene que ser confundido con el hecho de que la víctima haya pagado de su bolsillo la reparación. Imagínense que ustedes van andando en auto y alguien con una maniobra muy imprudente les choca su vehículo. Bueno, quizás ustedes van a juicio y van 3, 4 años a juicio y lo ganan, y sin embargo el auto lo habían arreglado a los 10 días del accidente. Y nadie les puede decir, ah, no, pero el daño no subsiste porque vos lo arreglaste. No se tiene que confundir con eso. La víctima que paga o de su propio bolsillo logra de alguna manera minimizar ese daño o incluso repararlo, subsiste ese perjuicio como un perjuicio equivalente al dinero que gastó, ¿sí? Tendrá derecho a reclamarle al responsable de ese daño los gastos de esa reparación, ¿sí? La subsistencia del daño tiene que ver con un carácter actual del perjuicio, pero que no impide que si la propia víctima realizó erogaciones para superarlo total o parcialmente, no tenga derecho igualmente a serles resarcida frente a quien se considere responsable. Algunos autores, esto se lo comento como dato, van a ver que dicen que el daño tiene que ser serio o significante. Este es un recaudo medio polémico, dan a entender de que hay daños bagatelares, como dicen en el derecho penal, o daños mínimos que no son resarcibles, algo que para mí resulta bastante polémico porque es un distingo que la ley no hace. Así que en principio cualquier daño puede ser resarcible. No exige que sea significante, porque además entraríamos a discutir qué es un daño significante o qué es un daño serio, o quién juzga cuándo un daño es serio o no. Por supuesto, lo tiene que juzgar el juez, pero ¿con qué parámetros? Es medio polémico, pero algunos autores dicen que el daño también tiene que ser serio. ¿Cuáles son los sistemas para Disculpa, indemnizar? ¿te Sí, puedo hacer una consulta antes de sí, por seguir? supuesto. ¿Cuál era la diferencia entre resarcible e indemnizable? No, es lo mismo. Los efectos de lo que Ah, es estamos lo diciendo mismo. ahora es exactamente lo mismo. Sentía que... Ah, bien. Listo. No. Resarcir o indemnizar lo vamos a hablar en términos sinónimos, más allá de que alguien pueda, bajo algún parámetro conceptual o teórico, hacer algún distingo. No, el daño resarcible es básicamente el daño jurídico, el que nos interesa a nosotros para el derecho de daño. Para definir cuándo es indemnizable un daño es básicamente decidir cuándo un daño es resarcible. Es lo mismo. Está bien igual la Buenísimo. pregunta para evitar problemas. Mejor. Gracias. El 1739 habla para la procedencia y la indemnización. Hay sí una distinción importante a hacer. No hay que confundir el daño con la indemnización. El daño, por supuesto, es el presupuesto de la indemnización. Solo reclama una indemnización aquel que previamente acreditó el daño. Lo que pasa es que la responsabilidad civil, ustedes saben, se erige o se construye sobre 4 patas. La antijuricidad, esto es esencial que lo sepan. Guiño, 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 lápiz rojo, que lo sepan. Las 4 patas de la responsabilidad civil. La antijuricidad, el daño, la relación causal y el factor de atribución. El daño es uno de los presupuestos de la responsabilidad civil. La indemnización es básicamente la pretensión de toda víctima de un daño injusto frente a quien es responsable. Porque en definitiva, lo que busca esta función resarcitoria del derecho de daños es darle a la víctima una indemnización que permita, en lo posible, colocarlo en la misma situación que se encontraba antes del hecho dañoso. ¿La reparación tiene que ser integral o plena? ¿Ustedes qué responden después de lo que hablamos recién? Plena. Muy bien, muy bien. La reparación integral es un objetivo, pero en definitiva el derecho promueve una reparación plena. Muy bien. No sé quién lo dijo porque no tengo poquitas cámaras acá que me muestre el sistema. De hecho, el 1740 acá lo dice explícitamente. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. Esto ya lo saben, es un presupuesto. ¿A qué indemnización puede colocar a una madre o a un padre que perdió un hijo en un estado anterior al hecho dañoso? Estos son presupuestos de trabajo. Ustedes saben que hay daños que son fácticamente inindemnizables o daños que no se pueden reparar, pero trabajemos dentro de la lógica del ordenamiento jurídico que nos toca evaluar. ¿Cómo son los sistemas para indemnizar? Están ahí en rojo. Es el sistema en pago en dinero o en especie. En el Código Civil, el sistema era al revés. Se pagaba en principio en especie y la excepción era el dinero, aunque en la práctica siempre se utiliza el dinero. Las indemnizaciones en el 99,9 periódico de los casos es una indemnización en dinero y muy excepcionalmente en especie. ¿Qué significa? Básicamente la reparación en dinero, no sé, imagínense que Yara, que tiene la cámara apagada, vamos a pedirle que la prenda, la escrachamos por Yara justo, Yara le rompe un vidrio a Yarusi, que no tengo tu nombre de pila, Juan, ¿era? Creo, no me lo muestra. En ese caso, una reparación en especie será que Yara le entregue el mismo vidrio, las mismas características, el mismo vidrio para que sea instalado en la ventana de Juan.
La reparación en dinero será una indemnización que consiste en que le entregue el dinero suficiente para que Juan pueda ir a una vidriería y comprarse ese vidrio que Yara le rompió. ¿Sí? Básicamente esa es la diferencia. La reparación en dinero es entregarle una suma de dinero que permita adquirir el bien o el servicio que compone la indemnización. ¿Sí? El costo de una cirugía, el costo de una terapia que se tiene que hacer, el costo de los medicamentos, el costo de un arreglo en un taller mecánico, etcétera, etcétera. La reparación en especie, en definitiva, es la entrega de bienes o servicios directamente, sin utilizar el contravalor de ese bien o servicio. Algo que es muy impráctico. Y de hecho, no se ve en la práctica. Las reparaciones en especie, si ocurren en el mundo extrajudicial, es decir, por fuera de los litigios, en las soluciones amistosas, si se quiere, de los daños y los perjuicios, de los conflictos vinculados a la generación de un daño injusto. ¿Sí? ¿Sí? Mi perro pincha la pelota del niño vecino que vive en la casa de al lado, bueno, voy, le compro la misma pelota y se la doy. Lo que hice fue indemnizar en especie. Le di el dinero, en vez de darle el dinero, le di la pelota. Pero en la generalidad de los casos que llevan al litigio, la reparación se cuantifica en dinero. ¿Sí? Lo que sí es importante tener en cuenta que la ley permite hacer una elección, y esa elección, la están viendo en pantalla, la hace la víctima. La víctima puede optar por el reintegro en especie, salvo que sea total o parcialmente imposible, o sea excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se fija en dinero. Es decir, tras que son pocos los casos, puede la víctima del daño elegir el reintegro específico, es decir, puede mi vecino decir, yo quiero que me compres la pelota y me des la misma pelota que me pinchaste, lo cual puede hacerlo salvo estos dos supuestos, que sea total o parcialmente imposible, por ejemplo, esa pelota no se fabrica más, etcétera, 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 es una pelota que fue una edición única, no se consigue más, no logramos dar con una igual, etcétera, etcétera, o se torna excesivamente onerosa o abusiva, donde ya, estos dos conceptos van de la mano. Imaginemos que esa pelota pasó a ser ahora la pelota que usa Messi, que la tiene en una publicidad, y el valor de mercado de pasar 10.000 pesos, la pelota ahora vale 150.000 pesos. Entonces ya para la víctima reclamar esa misma pelota en este nuevo contexto se torna excesivamente oneroso y por lo tanto abusivo, en cuyo caso la tiene que fijar el juez en dinero. Son exagerados los ejemplos que yo les invento un poco acá en el aire, pero tengan en cuenta esas dos causales en donde el reintegro en especie es un límite a la facultad de la víctima de elegir el reintegro en especie. La generalidad de los casos, toda la jurisprudencia que lean, todo fallo de daños que lean va a ser siempre en dinero. Esa es la regla, y no les digo la mitad de los casos, ni la mayoría, le digo prácticamente el 99,9% de los casos se da en esos términos la reparación. La indemnización se cuantifica en dinero. Lo que nos lleva a este punto, y esto también es importante, fibrón rojo de vuelta, ¿es una deuda de dinero o es una deuda de valor? ¿Sí? Si, vamos a ampliar a ver si logro algún nombre para tomar como ejemplo. Acá está. A ver, Valentina, Verdino, Candela, Erika, prendan si pueden las cámaras, salvo que tengan algún inconveniente de conexión. Valentín, Franco, etc. Intenten prender la cámara, chicos, puesto si no se torna demasiado frío. ¿Sí? Necesito ver algún rostro, a ver si están entendiendo algo, si están jugando a las barajas, si están tocando la guitarra. Estamos en una clase de grado en la facultad. Ahí va. Ahora vemos todos que hay una alumna que se está refrescando, lo cual está muy bien, pero está prestando atención, que es lo importante. Imaginemos que, les decía, deuda de dinero, deuda de valor. Esperen, que se me pasó la filmina. Imaginemos que Luciana le causa un daño a... Esto no me tira los nombres, así que voy a agarrarlo a Juan otra vez, pobre que es el único que me acuerdo el nombre. Luciana le causa un perjuicio a Juan. Cuando Juan reclame frente a una demanda, imaginemos que la solución amistosa del caso no se logra, consulta a cada uno de sus abogados, y Juan le inicia una demanda judicial a Luciana. Lo que va a reclamar cuando reclame los distintos rubros indemnizatorios o los distintos daños que le generó, lo que va a hacer es explicar en qué consiste la indemnización que pretende. La pregunta que se hace esta filmina, y que se hace el programa, y que se tienen que hacer ustedes, es ¿qué tipo de obligaciones, de todas las que estudiaron en la materia de obligaciones, consiste el deber o la condena de un victimario a la víctima para repararlo? Esa indemnización es una obligación ¿de qué tipo? Salvo situaciones excepcionales, les pongo ahí la filmina, la indemnización de un daño injusto es por regla una típica deuda de valor. ¿Qué significa que sea una deuda de valor? Que no se debe dinero, sino que se paga con dinero. Lo que se debe es una utilidad o un quid, esto lo vieron ustedes en obligaciones, que se cuantifica a valores actuales
y que se cuantifica, y una vez que está cuantificada se convierte a dinero y se arriba una suma de dinero que permite a la víctima procurarse el bien o el servicio en el mercado al que refiere esa indemnización. Imaginemos que Juan necesita, como consecuencia del daño que le causa a Luciana, necesita hacerse una cirugía estética porque tuvo un corte en su mejilla. Bueno, lo que va a reclamarle a Luciana es diciendo, mira, Luciana, yo me tengo que esto me lo tiene que operar un cirujano plástico, esta operación sale $6.000, necesito ese dinero porque yo no lo tengo y creo que es justo que vos me lo pagues. Le reclama básicamente una deuda de valor que consiste en el costo de realizarse una cirugía plástica de determinadas características, ¿sí? Una cirugía estética, mejor dicho. Entonces, lo que permite concebir a las indemnizaciones como deudas de valor es precisamente que el juez la pueda cuantificar a valores actualizados y no cuantificar a valores históricos. ¿Por qué es importante esto? ¿A quién se le ocurre por qué es importante esto? Es importante en una economía inflacionaria. Perfecto, Juan Pedro. Por la inflación. Esa es la única explicación. Lo que más importa, el gran problema de debatir daños y perjuicios hoy en Argentina es la inflación. No es lo mismo decir, me debes 40.000 pesos, que en el 2013 era un montón de plata, hoy no es nada, y mañana imaginemos que nos va a alcanzar para una Coca-Cola de 2 litros y un cuarto, que reclamar el valor de una cirugía estética de tales características, lo cual este postulado me queda un poco al margen del problema de la inflación hasta que el juez en la sentencia lo cuantifique. ¿Se entiende? Entonces es muy importante entender a las indemnizaciones como deudas de valor. Una diferencia que se da, porque no es imposible que haya indemnizaciones que operen como deudas dinerarias, un caso muy controvertido que se da siempre en la justicia son las reparaciones de los vehículos. Esto es algo muy común. Hay un accidente de tránsito y se daña el vehículo de la víctima. Los jueces en general entienden que si la víctima pagó y arregló el vehículo, lo que tiene derecho a reclamarle al responsable del perjuicio es el costo de esa reparación. Y eso es una deuda dineraria. Dicen, la víctima solo tiene derecho a recuperar el monto nominal que gastó. En cambio, si la víctima aún no arregló y tiene todavía el auto en el garage todo roto, esperando que el resultado del juicio, en ese caso el costo de la reparación todavía no realizada constituye una deuda de valor. Y las consecuencias de uno u otro enfoque son radicales, las diferencias. Porque mientras que una sentencia, el juez va a declarar 3 años después una suma de dinero que seguramente está depreciada por 3 años de inflación acumulada, en el otro escenario va a poder el juez calcular cuánto vale hoy la reparación de ese vehículo, y esta suma seguramente va a ser mucho mayor a la anterior. ¿Se entiende? Entonces, la deuda de valor es un artilugio que permite superar el problema de la indemnización enfrentada a la inflación. ¿Por qué la inflación? Porque Sí. En una indemnización por despido, ¿qué parámetro utilizan? Eso tiene que ver con el derecho laboral, que tiene un sistema indemnizatorio muy particular, pero si se utilizasen las reglas del derecho civil, estamos ante el mismo problema. Es una deuda de valor y excepcionalmente en dinero. Sí. Lo que pasa es que depende, hay muchas declaraciones para hacer, si ese reclamo resarcitorio está hecho bajo las reglas del sistema de riesgo de trabajo o si se trata de una reclamación en base a las reglas de derecho civil. Pero no cambia, el encuadre es, en principio son deudas de valor, salvo supuestos específicos que se traten de deudas dinerarias. Por supuesto, siempre a la víctima le conviene encuadrarlo como una deuda de valor. Vamos a los rubros de la cuenta indemnizatoria. ¿Qué puede reclamar una víctima frente a un daño? Para que ustedes entiendan esta norma, imagínense un clásico accidente de tránsito, un típico problema de derecho civil. Imaginemos que alguien dobla mal y un auto choca a una persona que se cae y se lastima. No la vamos a matar, la persona sobrevive, así no nos ponemos tristes, y la víctima, el peatón, le reclama, demanda la reparación de los perjuicios al dueño o guardián del vehículo. El artículo 1738 básicamente lo que nos describe son si se quiere, los llamados rubros más frecuentes de las cuentas indemnizatorias, es decir, los rubros resarcitorios que la víctima de un daño puede pedir. ¿Tiene que pedir todos? No, por supuesto que no, depende de cada caso. Pero lo que hace es decir que la indemnización que tiene derecho a percibir una víctima comprende distintos elementos que son los que históricamente la jurisprudencia ha considerado admisibles. Esta clasificación que propone la norma de una manera un poco desorganizada no tiene que ustedes cancelarles de la mente la distribución o la clasificación más importante de daños que tiene nuestra legislación. ¿Cuál es? ¿Daños de qué tipo y de qué tipo? Daño patrimonial y daño moral, ¿no? Correcto, Santiago. Daño patrimonial, lo que dice Santiago es perfecto. Daño patrimonial y daño moral.
todo lo que ustedes que van a ver acá lo pueden encuadrar en uno o en otro. Son hasta, no les digo ejemplos, pero nunca de todo lo que vean en esta lista les tiene que hacer perder de vista que o estamos hablando de un daño que repercute en la esfera patrimonial, o estamos hablando de una lesión que tiene consecuencias en la esfera espiritual. Esa es la clasificación más importante. Aclarado ello, pasamos a los ejemplos que nos da la norma. Básicamente lo que la norma nos dice en la parte que estaban viendo en negro, en la primera parte del artículo 1738, son los rubros más importantes de la cuenta indemnizatoria, lo que sería la lista de daños que ustedes como abogados van a reclamar para su cliente que es víctima de un daño injusto. Lo primero que van a ver es la llamada pérdida, perdón, que se me fue la filming. La pérdida o disminución del patrimonio. ¿Qué es la pérdida o la disminución del patrimonio? Es el llamado daño emergente, que es básicamente una pérdida directa o empobrecimiento patrimonial. Es decir, si por ejemplo, no sé, tengo que arreglar vamos a ir al ejemplo que yo les dije, el peatón que es lesionado, tiene que hacer un montón de gastos médicos, tiene que transportarse en taxi porque se lastimó las piernas y no se puede mover en colectivo, tiene que ir a trabajar también en auto, o incluso tenía un oficio y durante varios días, imagínense que se dedica a construir instrumentos musicales, es un luthier, y durante 10 días no pudo construir ninguna guitarra, ni reparar ninguna otra, no pudo hacer su trabajo. Los primeros aspectos que les acabo de mencionar, todo lo que tiene que ver con gastos de medicamentos, gastos de transporte, son pérdidas o disminuciones del patrimonio, es el llamado daño emergente, son salidas patrimoniales, ¿sí? Son erogaciones injustas que tiene derecho a que le sean resarcidas porque son una consecuencia del daño injusto provocado por la persona que lo atropelló. En cambio, eso que yo les mencioné de que no pudo trabajar, no pudo obtener ingresos, nos ubica en el segundo punto, el llamado lucro cesante, en el beneficio económico esperado, dice la norma. Es decir, de acuerdo a una cierta probabilidad objetiva de la obtención, si la persona acredita que se dedicaba a hacer instrumentos musicales, que ese era su oficio y que tenía una actividad relativamente constante, bueno, durante los días en que no pudo trabajar, tiene derecho a que le sea indemnizado esas pérdidas de enriquecimientos patrimoniales que eran razonablemente esperables de acuerdo a su oficio o a su trabajo. Si choca un taxi, por ejemplo, si en vez de una víctima humana que se cae al piso, se colisiona con un taxi, que es un auto, digamos, sujeto a una actividad lucrativa comercial, bueno, en ese caso habrá daño emergente, cuando el taxista tiene que reparar su vehículo, pero también habrá lucro cesante, porque el taxista podrá decir, bueno, durante esos 10 días que estuvo el auto en el taller, yo no pude trabajar. Entonces tengo derecho, por ejemplo, al promedio de ganancias diarias que yo tenía con mi taxi. Uno es un daño emergente, es decir, porque son salidas patrimoniales, el otro es un lucro cesante, son frustraciones de ingresos patrimoniales, ¿sí? Finalmente, la pérdida de chance, que yo les menciono acá, ya la habíamos hablado, es esta especie de nebulosa donde hablamos de la pérdida no de un egreso, sino de la pérdida de una posibilidad razonable de obtener un beneficio económico, ¿sí? El daño no es la pérdida del beneficio, el daño es la frustración de una probabilidad de obtenerlo. Y esa probabilidad, cuando ustedes la reclaman, lo tiene que convencer al juez de que esa probabilidad es cierta y no meramente contingente o hipotética. Por supuesto que acá depende de cada caso y hay que indagar. Por supuesto, la pérdida de chance es uno de los rubros más difíciles de reclamar porque lo tienen que convencer al juez de que esa probabilidad es verídica, cierta, palpable, insisto. Imagínense, Tomás Marino no juega nunca al fútbol desde la primaria y porque lo obligaban, me quiebran la rodilla y yo digo, no, porque justo me iba a probar a un club y yo soy la promesa de ese club que ya tenía algunos contratos, gente que me estaba mirando para llevarme al exterior. Bueno, evidentemente no tengo chances de probar que esa probabilidad era real, palpable, objetiva. Por lo tanto, cuando hablamos de pérdida de chance, tenemos que tener un reclamo con cierto sustento razonable. ¿Es difícil de probar? Sin duda, ¿no? Ahí está su labor de abogados cuando lo reclaman o su labor de abogados cuando quieren resistir un reclamo y convencer al juez de que esa probabilidad invocada no tiene sustento. Después, en el resto del artículo, van a ver que se habla de las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos, de la integridad personal, de la salud psicofísica. Habla del daño moral porque habla de las afecciones espirituales y las que resultan de la interferencia del proyecto de vida. Todos estos rubros los van a ver en la clase que sigue. No me puedo meter en esto porque tiene que ver con otras bolillas y otras clases, pero básicamente se vincula con la violación, o sea, consecuencias derivadas de la violación a derechos personalísimos, y también está metido ahí el daño moral, que lo van a estudiar cuando analicen el artículo 1741. Insisto, todos estos rubros, todos estos elementos que integran los rubros o ítems que puede reclamar una víctima de un daño injusto, no dejan de encuadrarse, como dijo Juan
no me acuerdo el nombre, acá el alumno, el colega que mencionó, que el límite era la clasificación de daños patrimoniales o daños extrapatrimoniales o también llamados morales, ¿sí? Lo cual tiene que ver con algunas de estas formas de resarcir admiten modalidades particulares, sobre todo la afectación a los derechos personalísimos, admite la réplica en algunos periódicos, el derecho a la publicación de la sentencia, ustedes lo van a estudiar, incluso creo que lo van a ver conmigo en la clase sobre el final del cuatrimestre, que es muy interesante. Vamos a un tema, quería llegar justo a la mitad de la clase con esto, vamos a los temas más espinosos, que es la incapacidad sobreviniente y el fallecimiento, que son dos de los rubros más difíciles, si se quiere, de estudiar o de comprender por las aristas conceptuales y prácticas que tiene. No solamente por entender, no tanto, digo mejor, por entender qué es el daño por incapacidad sobreviniente y fallecimiento, que por supuesto no es muy difícil entender lo que es la muerte de una persona, sino también por la dificultad que representa cuantificar una indemnización por la incapacidad sobreviniente. Esperen que quiero tener las filminas que se me fue. ¿Dónde están las filminas? Acá. Imagínense, esto yo siempre doy un ejemplo, una persona que trabaja como empleada de comercio en un local de ropa, imaginemos una mujer que trabaja en un local de ropa, empleada de comercio, tiene 21 años, estudia una carrera vinculada a la enseñanza de la danza, ¿no? O sea, es una actividad esencialmente física, requiere mucha destreza, y que está cruzando la calle y es atropellada por un vehículo. El impacto le produce un montón de lesiones en todo el cuerpo, la persona es hospitalizada, tiene meses y meses de curaciones y terapias, y finalmente es dada de alta con dolores en los hombros, o en un hombro, que le dicen los médicos que ya es de alguna manera irreversible, o sea, va a tener que convivir toda su vida con esos dolores, y tiene una pierna que ya no le permite caminar normalmente. Es más, no puede realizar tareas que impliquen estar parada más de una cierta cantidad de horas, y no va a poder bailar como antes, y muchas tareas del hogar que antes hacían normalmente ahora les resultan muy difíciles, o le resultan dolorosas, o directamente no las puede hacer. Cuando hablamos de incapacidad sobreviniente estamos hablando en casos como este, es decir, lo que estamos hablando es de los perjuicios patrimoniales derivados de una lesión definitiva e irreversible, por eso hablamos de definitiva, a la capacidad física y psicofísica, o capacidad física y psíquica de una persona. Es decir, la afectación, la merma, la alteración de la capacidad física y psíquica de una persona, que produce no solo consecuencias extrapatrimoniales, que seguramente las tenga y las van a ver cuando vean daño moral, sino que lo que acá nos interesa es las consecuencias patrimoniales de todo tipo que puede llegar a tener, ¿sí? Entonces, insisto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de incapacidad sobreviniente? Hablamos de lesiones que no son temporales, son lesiones definitivas, totales o parciales, a la capacidad de una persona, a la capacidad psíquica y física de una persona. Y la gran pregunta es cómo se indemniza ese daño patrimonial. Cuando hablamos de incapacidad, siempre tienen que pensar en el ejemplo que estoy dando de la chica, la edad y todas las características que tenía en su vida. Estamos hablando de que esa inhabilidad, ese impedimento, esa dificultad de la víctima, en general se traduce en algún grado de afectación para ejercer las funciones vitales. Lo que la norma nos está diciendo, la norma que ustedes ven en pantalla, es que este tipo de incapacidad, la lesión a su integridad psicofísica, dijimos, no sé si recuerdan, dolor irreversible en un hombro, una pierna que ya no le funciona bien, imposibilidad de estar parada varias horas, dificultades en tareas hogareñas, esa merma notoria, en este caso, en la capacidad psicofísica de esta persona, genera consecuencias patrimoniales, y lo que hay que indagar es, bueno, ¿qué tipo de consecuencias patrimoniales aprehende el derecho para evaluar la indemnización que tiene derecho la víctima? Y ahí, si ustedes ven en pantalla, van a ver que habla de dos tipos. La incapacidad, digamos, tiene que afectar dos tipos de actividades de la víctima. Habla, por un lado, de las actividades productivas. Dice, no sé si ustedes ven mi mouse, yo voy a hacer así, imaginando que lo ven, si no, no importa, van a ver que dice la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas por un lado, o económicamente valorables por el otro. No presten atención a todo lo otro que dice la norma, que es el tema de la renta, que ahora lo vamos a ver y ya vamos a analizar eso. Pero lo que nos interesa, que la incapacidad sobreviniente lo que evalúa entonces es cómo las lesiones a esta capacidad psicofísica de la víctima repercuten en las actividades productivas, que son las actividades laborales de retribución explícita,
o en las actividades no laborales, lo que muchos llaman la capacidad vital. Del ejemplo de la chica que yo les di recién, ¿cuáles serían una u otra de las consecuencias que yo les mencioné? ¿Cuáles se vincularían con las actividades laborales o productivas y cuáles con las económicamente valorables? Si alguien recuerda el ejemplo. ¿No va a poder dar clases de danza, era? Por ejemplo, ¿esa de qué tipo es? Productiva. Productiva. Evidentemente se le frustró una carrera con salida laboral. Hay un cierto tipo de trabajo que no va a poder realizar. Muy bien, no sé quién lo dijo porque de vuelta el programa no me está diciendo los nombres, pero está muy bien. ¿Qué otra cosa, Erika? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Recuerden, no puede estar parado una cierta cantidad de tiempo, dolor en el hombro, dificultad en la realización de tareas hogareñas, etcétera, etcétera. Y la imposibilidad de estar parado a mucho tiempo también entra en lo que es las económicamente valorables, porque cierra un montón de trabajo que puede llegar a hacer, ¿o no? De trabajos, entonces estamos en lo productivo o laboral, las primeras. Claro. Claro. ¿Cuál sería económicamente valorable si no es laboral? El hecho de que no pueda estar parado mucho tiempo, de los que yo le mencioné, de las consecuencias de esta hipotética víctima que les mencioné. La movilidad, profe, no va a poder estar esperando un colectivo, ejemplo. Por ejemplo. Por ahí. Por ejemplo. Sí, va a tener un costo futuro de que alguien la lleve quizás porque no puede esperar un colectivo. Eso no tiene que ver con ingresos futuros, tiene que ver con que va a tener que pagar, va a tener que gastar plata para una actividad cotidiana como es ir de un lado a otro. La diferencia, entonces, de todas las consecuencias que yo les mencioné, es que algunas tienen que ver con la capacidad del sujeto de producir ingresos y otras van a tener que ver con otros aspectos, en general cotidianos, hogareños de la vida de la persona. Imagínense que si una persona no puede bañarse, no puede cortar el pasto, no puede limpiar el techo cuando se tapa la canaleta, no puede cambiar la gomita del baño cuando se empieza a gotear. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona cuando no puede hacer lo cotidiano? Contratar a alguien. Contratar a alguien, perfecto, Erika. Tiene que pagarle a alguien. Entonces ya ahora no tiene que ver con cuánto menos voy a ganar, como decía bien Erika, porque no voy a poder trabajar de profesora de danza, porque no me van a contratar de vuelta en ningún local de ropa, porque no puedo estar parada mucho tiempo. Es decir, frustración de ingresos, sino que ahora la incapacidad sobreviniente me repercute en gastos futuros, porque si yo no puedo hacer eso básico, rudimentario de mi vida, voy a tener que pagarle a alguien para que lo haga. Si yo no puedo lavarme mis platos, la solución que comprende el derecho es, bueno, le voy a tener que pagar a alguien para que me los lave. Si no puedo yo cortar el césped de mi casa, no puedo limpiar el techo, no puedo limpiar la canaleta, tengo que pagarle a alguien para que lo haga, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los dos aspectos de la incapacidad sobreviniente que aprende con H la norma. La incapacidad sobreviniente como lesión es una inhabilidad, un impedimento, una dificultad de la víctima apreciable en algún grado para ejercer funciones vitales. Es una alteración permanente de la capacidad psicofísica del sujeto, que produce a lo que el derecho le interesa dos tipos de consecuencias: las que se vinculan con las actividades laborales o productivas y las que se vinculan con las actividades no laborales, que la norma habla de económicamente valorables. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener como importante de esta regla de derecho. Alguien me preguntará, doctor, pero la incapacidad puede ser transitoria, porque quizás está internado con todo enyesado, como en las películas, cuando alguien queda así con todo el yeso duro, y después se cura y no tiene ninguna consecuencia. No es lo que interesa a esta norma. Esta norma habla de la incapacidad sobreviniente definitiva, es decir, esta norma aprende el punto donde ya las curaciones, la medicina terminó, y ya estamos en el ámbito de las secuelas que no se pueden mejorar, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Por eso la incapacidad puede ser total o parcial, si es del 100%, del 60%, del 50%, después vamos a ver que se puede medir en grados, pero siempre hablamos de incapacidad sobreviniente ya definitiva. Las que son transitorias se evalúan como lo que son: una persona que está internada o que se está realizando tratamientos médicos, pero es una incapacidad transitoria que en general se resarce como un simple lucro cesante, ¿sí? Esta incapacidad sobreviniente es la definitiva. ¿Cuáles son los desafíos? Sí. Perdón, hago otra consulta sobre este artículo. El daño que se va a resarcir en este artículo es siempre el patrimonial. Sí, esto es importante. Esta norma evalúa daños patrimoniales. ¿Dónde encuentran el daño moral? En la regla básica del daño moral, que es el 1741.
esta norma habla, esta norma aprehende, esta norma regula los perjuicios patrimoniales derivados de la incapacidad sobreviniente. No regula el daño moral derivado de la incapacidad sobreviniente. Eso está siempre en el artículo 1741. Por eso les dije, estamos hablando de un daño patrimonial. Lo que están viendo en la filmina es un resumen de lo que les acabo de decir. ¿Qué es el daño? Porque es personal. ¿Qué es la incapacidad sobreviniente? Esto utilícenlo si quieren como un mini resumen de lo que les estoy diciendo. Los aspectos de las actividades que aprende, lo laboral y lo vital. Pero vamos a lo difícil, que es cómo medir la incapacidad y cómo determinar el valor del daño. Acá en realidad debí utilizar la palabra del resarcimiento más que del daño. ¿Cómo definir cuál es la entidad de la lesión que sufre esta persona? Esta chica de 21 años que le duele el hombro para siempre, esta chica que no va a poder, la pata le funciona distinto, que no puede estar parada tantas horas, que en la casa tiene un montón de actividades cotidianas que ya no puede hacer o le duelen mucho. ¿Cómo se mide eso en un proceso judicial? Y finalmente, ¿cómo el juez, con esa información, cómo llega al número al que decir, bueno, usted es responsable del daño y le tiene que dar a esta chica esta suma de dinero? Estos son los dos grandes problemas que al día de hoy, todas las mañanas, los jueces civiles y comerciales tienen, y los laborales también en alguna medida, y los que trabajan en el fuero contencioso administrativo también, etcétera, etcétera, son los problemas que tienen a la hora de cuantificar un perjuicio. Con relación al primer problema, que no van a ver filminas, por eso me quedo acá, la incapacidad en general en los procesos judiciales se mide a través de pericias. Ahí existen médicos, esos son médicos legistas o peritos médicos especializados, en cuantificar la incapacidad de acuerdo a las lesiones y secuelas que tuvo la persona. En el caso de nuestra hipotética víctima de 21 años, una vez que inicie el juicio, se someterá a una pericia, usualmente son médicos legistas, traumatólogos, etcétera, de acuerdo a las lesiones que tiene, y un médico lo que hace usualmente de acuerdo a las tablas o baremos estandarizados, va a cuantificar en un porcentaje que se llama de la total obrera, es decir, en un hipotético 100% de la capacidad de una persona, va a tarifar cuál es la medida de esa incapacidad, ¿sí? Imaginemos que una pericia dice, bueno, yo soy el médico, soy la médica tal, luego de evaluar a esta chica de 21 años que al momento del accidente tuvo esto, ahora le duele todo de esta manera, no puede mover la pata por estas razones, por supuesto, todo esto con lenguaje médico, yo estoy hablando de patas, que es un término casi infantil. Imagínense una pericia, digamos, hecha por un médico o una médica, y va a decir, todas estas lesiones se cuantifican de acuerdo a este baremo, que es usualmente aceptado en la práctica civil, comercial o laboral, en un 50%, 30%, 35%, lo que sea. Lo que va a hacer es cuantificar o medir la incapacidad, es decir, medir de alguna manera la afectación a la capacidad laboral de la víctima. En general los médicos se expiden en un sentido laboral, estrictamente laboral. Sin perjuicio de que los jueces, tomando ese dato, después evalúen en su sentencia los dos aspectos, lo laboral pero también lo vital, como acabamos de ver. Dicho eso, el juez tiene que dictar sentencia, ya tiene su pericia, imaginemos que esta chica tiene un 30% de incapacidad, según el médico, de acuerdo a los baremos, etcétera, etcétera, y tiene que ahora cuantificar cómo se le reconoce una indemnización a la víctima por esa incapacidad sobreviniente. Acá los tribunales en general se dividen en dos. Se dividen en aquellos que utilizan la llamada prudencia judicial y rechazan el uso de fórmulas. Ustedes van a ver que el programa dice conveniencia de utilizar las fórmulas. Y otros jueces que utilizan el sistema de la renta capitalizada y utilizan explícitamente fórmulas matemáticas. Y hay otros jueces, como todo en el derecho, ¿sí? La biblioteca A, la B y la ecléctica, están aquellos que también entremezclan ambos sistemas, usan la fórmula, pero no dejan de modificar su resultado de acuerdo al prudente árbitro judicial. El prudente árbitro judicial, no vamos a entrar en detalle en esto, es básicamente una decisión enteramente arbitraria. El juez lo que hace es tirar un número y explícitamente dice, lo que considero es que esta incapacidad se resarce con esta suma de dinero. Básicamente es así, no hay mucha vuelta que darle, dicen teniendo en cuenta la de la víctima, 21 años, que le duele el hombro, que no va a poder mover la pierna, que quería ser profesora de danza, que trabajaba como empleada de comercio y demás circunstancias. Entiendo prudente, 950.000 pesos. El salto entre esas premisas y el número final es la debilidad del sistema, ¿sí? La pregunta es de qué modo, a través de qué razonamiento, el juez arroja este número y no otro. Y la realidad es que no se sabe. El método del prudente árbitro judicial es un sistema en donde los jueces en realidad hacen una descripción de variables, pero no se sabe bien cómo las sopesan y fijan una indemnización que les parece suficiente. No hay manera de saber cómo 950.000 pesos indemnizan a esta chica por los daños sufridos, ¿sí? En su doble aspecto, en el aspecto
retributivo y en el aspecto vital, ¿sí? Esas dos dimensiones que analizamos. Estas filminas, si quieren, ténganlas para cuando estudien, algunas virtudes o defectos del sistema. En general, las virtudes es que le da una amplia libertad al juez para evaluar la indemnización, pero bueno, los inconvenientes es que los resultados no son verificables, las partes no pueden saber cómo el juez arribó a ese número y no a otro. Es difícil de recurrir una decisión, porque cómo critican un número que no se sabe de dónde viene o cómo arribó a ese número el juez. Entonces, tiene también varios problemas. La pregunta que nos interesa es, más allá de lo que hacen los jueces, ¿qué es lo que pide la ley? La ley pide que hay que determinar un capital, cuyas rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar un tipo de actividades u otro. Las dos variables que mencionamos, actividades productivas laborales o las económicamente valorables, y que se agota el término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Es decir, lo que la ley nos dice es que hay que darle a esta chica, llamémosle Karina, nuestra víctima, hay que darle una suma de dinero que, puesta a un determinado interés, ese interés le permita mes a mes obtener una contraprestación que le compense lo que pierde en términos de sus aptitudes productivas y lo que gasta en términos de sus complicaciones con las actividades laborales, y eso lo va a cobrar durante todo el tiempo en el que razonablemente pudo continuar realizando esas tareas. Por ejemplo, en las actividades productivas, imaginemos la vida útil de un profesor de danza, y en el resto de las actividades, su edad, su expectativa de vida, por ejemplo. Entonces necesita una suma de dinero que produzca ese efecto, que se puesto a un interés le permita obtener esa retribución. La pregunta entonces es, ¿a qué sistema se adscribe el Código Civil y Comercial? ¿A la prudencia o a las fórmulas matemáticas? ¿Qué les parece? Más allá de que no entiendan qué fórmula hace referencia acá, pero ¿qué reflexión les merece la letra de la ley? A las fórmulas, profe, para mí. ¿Por qué? Y porque si saca, qué sé yo, un porcentaje de vida más un porcentaje de esto y lo suma, no es que dice, bueno, le vamos a dar esto porque sí, sino porque saca un porcentaje. Bien, la respuesta es perfecto, Erika, es correcto. La realidad es que, en principio, por eso yo acá alguna vez le dije al doctor Brun, no creo que el nombre que dice el programa, que es conveniencia de utilizar fórmulas, yo creo que eso no es así. La ley obliga a los jueces a utilizar un sistema de cálculo que les permita hallar ese capital cuyas rentas cubran la disminución de la capacidad del damnificado. No es una opción para el juez. Es una obligación para el juez. Lo cual es más difícil. A los jueces no les gusta hacer cuentas, porque todos estudiamos derecho porque no nos gusta matemáticas, ¿sí? Y los jueces no son ajenos a eso. Cuando hablo de los jueces, digo masculino, pero son jueces y juezas, ¿sí? Por supuesto estamos hablando de todos. Pero la realidad es que la ley nos exige hacer un cálculo. ¿Cómo es? ¿Cómo se obtiene? Esto lo paso rápido porque no me interesa que se asusten con esto, que es el método de las rentas capitalizadas. Cuando hablamos de las rentas capitalizadas, acá se me achuró un poquito esto no quiero asustarlos. Básicamente me interesa este gráfico. Las rentas capitalizadas, ustedes piensen lo siguiente, cuando esta línea de tiempo, ¿están viendo la línea de tiempo? Sí, hay como una línea de tiempo y unos signos de pesos por ahí dando vueltas. Bueno, esta es la parte que se me ve medio raro, que lo tengo que mejorar del Power. Ustedes piensen que para indemnizar a una persona por los daños sufridos a futuro, porque ustedes piensen que a esta chica, cuando va a juicio, todos los perjuicios económicos de esa incapacidad no los sufre ahora, los va a sufrir durante el resto de su vida. Todo el resto de su vida va a ver frustrada su carrera de profesora de danza, o no va a poder trabajar de tales o cuales aspectos laborales porque no puede estar parada durante mucho tiempo, o no va a poder realizar esas actividades cotidianas porque le duele mucho su físico y tiene que contratar a alguien. Son perjuicios en general que involucran problemas patrimoniales futuros. Entonces el desafío para el derecho es encontrar cómo se indemniza a una persona por estas características, por este tipo de daños, que no es algo que ya ocurrió, sino que es algo que le va a pasar el resto de su vida, y ella no puede estar toda su vida al lado del expediente en tribunales reclamando, bueno, este mes la incapacidad me generó 50.000 pesos de daño. Ah, bueno, este mes yo me perdí tal oportunidad de trabajo y perdí 10.000 pesos. No puede, el derecho tiene que darle una única indemnización pensando en todas esas consecuencias futuras. Entonces, uno idealmente podría pensar, bueno, tiene derecho a una renta, a que el demandado, victimario, el responsable del daño, le pague mes a mes, durante el resto de la vida, los perjuicios económicos generados por esta doble dimensión, ingresos frustrados laborales
y actividades económicamente valorables. Pero se dan cuenta que es muy impráctico. Uno no puede estar atado toda la vida al victimario que nos genera un perjuicio. Entonces el derecho lo que hace es utilizar un sistema de rentas capitalizadas. Se le entrega una suma, ¿ustedes ven mi mouse si yo lo meneo acá en la pantalla? Perfecto. Se le entrega una suma de dinero que tenga el valor hoy de todas estas sumas de dinero futuras. No sé si se entiende. Se le va a entregar una suma de dinero que represente el valor presente de esta suma y esta otra, y esta otra, y esta otra, y esta otra, y así, hasta probablemente el límite que fija el juez, que usualmente es la jubilación o la esperanza de vida, y se la trae del futuro, esto es un poco matemática, no se asusten, se las trae, es un tema de matemática financiera, se trae de esa suma de dinero del futuro, se las trae al presente y se les descuenta una pequeña tasa de interés. Entonces, todos esos perjuicios futuros se los calcula a un capital presente. Ese es el capital al que hace referencia el artículo 1746. Porque ese capital, este capital puesto a un interés, que es este interés, le va a dar estos pequeños puchitos, si se quiere, estas pequeñas sumas de dinero, que pueden pequeñas no tener nada, estas sumas de dinero con el que la víctima va a ir cobrando, entre comillas, una suma de dinero que representa el perjuicio que sufre mes a mes. ¿Se entiende un poco la idea de cómo funciona? Más allá de que ustedes no veamos ahora las fórmulas o los tipos de fórmulas. Yo esto después, acá les dejo un apunte que después, si quieren verlo, lo podemos ver. Las fórmulas, por supuesto, les va a generar hipo, arcadas o de cualquier tipo de consecuencia física espantosa. Ya veo la cara de Erika ahí con las cejas que se le están torciendo. No necesito que las estudien. Lo importante es quiero volver a esto. Ven. Pero, profe, una pregunta. ¿Tiene en cuenta Sí. la inflación? Por ejemplo, una inflación anual del 50%, un pago en pesos hoy. Claro, Programado, está buena una la expresión, la duda. La realidad es que si vos le das a una persona un dinero que represente el valor presente de sumas futuras, vos a la víctima se lo entregás en mano y a partir de ahí la inflación es un problema de la víctima. Lo que haga con ese dinero tranquilamente puede ir y comprar dólares, puede ponerlo en un fondo común de inversión, puede comprar criptomonedas, puede tirarlo todo a Bitcoin, puede jugarlo en la quiniela. Técnicamente al juez no le interesa lo que la víctima hace con su resarcimiento y por lo tanto la inflación, en el momento en que a la víctima se le paga, no es un problema, porque toda esta línea histórica que vos estás viendo, Matías, ¿no? Me tiró bien el sistema. Matías, toda la línea histórica que vos estás viendo es dinero futuro ficticio, porque es un tiempo que no llegó, digamos, es un tiempo futuro, pero vos traes todos esos hipotéticos resarcimientos futuros a un valor presente. Y ese capital se lo das a la víctima. Lo que la víctima haga con ese capital, ya al juez y al propio demandado responsable del daño no le interesa. Lo único que va a tener derecho es a percibir ese dinero y la inflación le va a impactar ese capital como le va a impactar a cualquier otro hijo de vecino o cualquier tipo de bien de ahorro en pesos que tenga. Por supuesto, nadie en su sano juicio se quedaría con los pesos en una economía inflacionaria. Rápidamente uno lo trataría de llevar a moneda dura o a inversión expresada en moneda dura. Pero esto, la inflación no se tiene en cuenta porque como es un pago único, ese tiempo no llegó nunca y no tuvo tiempo de acumularse en la inflación. Sí hay una inflación que es preocupante, que es la inflación hacia atrás. Es decir, esta suma de dinero que ustedes ven acá es la que decide el juez en su sentencia. Pero la realidad es que de ahí hacia atrás hubo capaz 3 años de juicio. Y en esos 3 años de juicio se fue depreciando, quizás, todas las variables. Capaz el perito dijo, la cirugía cuesta 50.000 pesos. Y lo dijo el perito en el 2019. Y capaz esa cirugía hoy sale 120.000 pesos. El proceso judicial donde se discuten estas cosas está siempre afectado por la inflación. La sentencia, en general, saca una foto, pero de la sentencia hasta el momento que el demandado paga la condena o una compañía de seguros paga la condena, pasa otro tanto de tiempo y la inflación sin duda repercute, si la tasa de interés, este es un tema que no podemos entrar ahora, pero si la tasa de interés moratoria no logra recomponer ese capital, en general la inflación de alguna manera perjudica el crédito de la víctima. Esto lo van a ver, ojalá no les pase, pero si ustedes son víctimas de un daño injusto y tienen que reclamar un resarcimiento frente a alguien, la inflación va a ser algo que van a tener que computar. ¿Cuánto tarda el juicio? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Qué pasa si se deprecia? Y esto van a ver cómo los demandados siempre quieren prolongar los juicios, que sean largos y largos y largos. ¿Por qué? Porque el peso se deprecia. Y si se deprecia y la condena no tiene un mecanismo que recomponga, ustedes ya estudiaron en obligaciones que las obligaciones dinerarias no son repotenciables, no se puede indexar. Por lo tanto, la deuda de valor, una vez que se convierte en la sentencia a una suma de dinero, está expuesta a la inflación. Pero respondiendo a tu pregunta, Matías, a la hora de hacer el cálculo no se computa la inflación porque técnicamente esto es un valor presente de plata futura
que se traduce en un capital que vos hipotéticamente le das a la víctima y a partir de ahí la víctima con ese capital hace lo que quiera. Por eso la tasa de descuento es una tasa usualmente pura, es una tasa del 4, del 6%. Es lo que vos, la víctima, paga por traer ese dinero futuro a hoy. Es, digamos, de alguna manera, por eso se le descuenta. Cuanto más alta es, menos cobra. Es lo que la víctima paga para recibir todo ese dinero del futuro, recibirlo hoy. Dicho eso, y con esto vamos ya cerrando, lo que me interesa que ustedes sepan es que el artículo 1745, y este no lo tengo en Filmina, así que les pido si tienen, o sí, pero no está bien hecha la Filmina, porque yo en el trabajo tengo computadoras con Windows y yo uso computadoras con otro sistema operativo y a veces se me cruzan ahí los valores. En 1745 van a ver que habla de la indemnización en casos de muerte. Y hay 3 ítems. Habla, por un lado, de los gastos de asistencia y funeral, es decir, el 1745 prevé el caso en donde el hecho lesivo genera la muerte de la persona. En el caso de nuestra empleada de comercio de 21 años, imaginemos que el accidente de tránsito, la chica fallece, ¿sí? Y de ese fallecimiento emergen por lo menos 3 tipos de créditos resarcitorios, 3 indemnizaciones. Por un lado, el daño emergente generado por los gastos previos a la muerte, gastos de farmacia, internación, transporte, que lo pueden reclamar quienes los hayan pagado, ¿sí? Dice la norma. Y por lo tanto también se incluyen los gastos de funeral. Por lo tanto, el responsable del daño tiene que pagar los gastos de internación, los gastos médicos y los gastos de funeral. Y eso los puede repetir, es decir, los puede cobrar quien nos haya abonado. Si vino no sé, el tío Carlos hizo cargo de la funeraria porque no había dinero de la familia, bueno, el tío Carlos lo podrá recuperar del responsable. Eso forma parte de la cuenta indemnizatoria. Después, el inciso B, se habla de los lucros o ganancias del fallecido. Es decir, acá imagínense, la norma, esperen que estoy tratando de cargar la norma en pantalla, lo necesario para los alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años con derecho alimentario, hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales. Fíjense que lo que se contempla son las ganancias del fallecido. Es un aporte alimentario. Eliminemos la idea de nuestra víctima de 21 años, que quizás todavía era joven, no tenía familia, pero imagínense una persona más grande, que tenía familia y en la estructura familiar aportaba económicamente. Ese aporte alimentario es comprensivo de todo lo que la víctima habría destinado a su familia como sostén y ayuda, ¿sí? De modo que los reclamantes, las víctimas, digamos, quienes reclaman este resarcimiento, puedan seguir en la misma situación en la que se encontraban antes del hecho que generó la muerte. Imaginemos que con 21 años, imaginemos que tenía una hija y esa persona estaba casada con otra persona, con otro hombre, con otra mujer, y ella aportaba a su familia una cierta cantidad de dinero con motivo de su trabajo. Bueno, si fallece, tienen derecho las personas que componían su grupo familiar a un resarcimiento de ese aporte económico que daba la persona en el seno de su familia, ¿sí? Y esa prestación, que es de tipo alimentario, tiene que asegurar las condiciones de vida, de salud, educación y esparcimiento que son razonablemente esperables de acuerdo a la situación económica de quien falleció. No es la víctima porque técnicamente falleció, la víctima es quien reclama, pero de nuestro hipotético sostén del hogar que perdió la vida. ¿Quién tiene derecho a cobrar este resarcimiento? El cónyuge, fíjense en la norma, el conviviente, los hijos menores de 21 años con derecho alimentario y los incapaces o con capacidad restringida aunque no tengan sentencia. Este punto es muy importante porque tienen que evaluar, el juez al evaluar en este supuesto, insisto, imagínense una familia, hay un sostén del hogar, uno de los dos por supuesto pueden trabajar y aportar, pero uno de ellos fallece. Lo que hay que evaluar es la capacidad productiva de la víctima, hay que ver qué edad tenía esta víctima y hasta cuándo hubiese podido aportar, y también hay que tener en cuenta la independencia económica de los hijos o la cantidad de miembros de la familia. Hay muchas variables para tener en cuenta. No es lo mismo una persona que fallece siendo sostén del hogar a los 70 años que a los 40 años. Eso va a definir, si ustedes imaginan, la extensión de ese resarcimiento. No es lo mismo reclamar para el cónyuge 40 años de matrimonio futuro en el que ese aporte ya no está, a que esas personas estén en los límites de su esperanza de vida, donde ese marco temporal es mucho más breve. Y por lo tanto, también hay que evaluar todas las circunstancias que tienen que ver con a qué se dedicaba, cuánto ganaba, cuánto destinaba de lo que ganaba a su familia. Hay que descontar gastos profesionales. Imagínense, fallece una contadora, y la contadora, una contadora exitosa. Bueno, quizás ganaba a plata de hoy 500.000 pesos por mes, pero esos 500.000, quizás 100.000 eran gastos de estudio, del estudio contable, de sueldos, de cargas. Entonces, no todo lo que ganaba la persona necesariamente va a ser utilizado para calcular este resarcimiento, sino que hay que ir contando, calculando cuánto se compone
esta ayuda familiar frustrada. El inciso C, finalmente, del 1745, es el caso de la muerte de los hijos, menores o no, y fíjense que la norma dice, a ver si la tengo acá en pantalla, la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Este derecho compete a quien tenga la guarda del menor. ¿Qué es lo que se resarce? Acá estamos hablando de la muerte de hijos, que no importa si son menores de edad o no, y hay una presunción de pérdida de chance de una asistencia material y espiritual en la ancianidad. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de los supuestos en donde, y esto es muy particular, puede ocurrir sobre todo en familias más humildes o de menores recursos, que los hijos representan una probabilidad de ayuda futura si esos hijos consiguen trabajo, tienen un medio de vida y pueden en algún momento de la vida ayudar a sus propios padres, ¿sí? Eso también constituye para el derecho un resarcimiento. En este caso, el que los reclama, a ver si pongo la norma en pantalla, acá está, el que reclama en este caso es el padre o la madre de ese hijo cuya ayuda futura se ve frustrada, ¿sí? La pregunta final, y con esto cerramos y abrimos para preguntas, es, ¿se pueden utilizar fórmulas para este resarcimiento? No vamos a entrar en detalle, no vamos a hacer los cálculos, pero la realidad es que sí, los jueces utilizan la misma fórmula del artículo 1746, también lo utilizan para los incisos B y C del artículo 1745. Es decir, tanto para la indemnización por incapacidad sobreviviente como para los supuestos de los incisos B y C del 1745, es decir, de fallecimiento, se utilizan fórmulas de rentas capitalizadas. Ustedes me dirán, ¿todos los jueces la aplican? No. Muchos jueces y juezas siguen tirando números a la Bartola y dicen, bueno, por la ayuda futura, 1,5 millones. El método de la prudencia judicial se sigue utilizando bastante todavía, pero la ley permite, por lo menos con el 1746 expresamente, con el 1745 hay algún ámbito un poquito más discutible, pero permite utilizar las fórmulas para calcular estos resarcimientos. ¿Alguna duda? Tenemos 7 minutitos, disparemos dudas. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Voy a abrir las ventanas, a ver de las caras que veo por acá. Somos 18. Luciana, Valentín, María Laura, con la cámara apagada, Valentín Maldini, Franco, cámara apagada. ¿El Power está subido al campus? El Power está subido en una versión medio rudimentaria que lo voy a terminar, si puedo, hoy o mañana, y déjenme que lo suba en una versión actualizada. Si no les molesta, salvo que quieran desesperadamente estudiar daños hoy, que estaría muy bien, pero denme unos días que lo mejoro, que quiero que quede más clarito algunos conceptos que en el otro quedaron mal. Déjenme hacer como la versión actualizada. ¿Alguna duda, inquietud? Yo tengo una consulta. Dale, Santiago. ¿Viste cuando hablaste de los requisitos del daño resarcible? Sí. En la clase pasada, no, en la clase que dio Lustanó, hablaba de el daño, lesión o un interés no reprobado por el derecho. ¿Vendría a ser lo mismo que un daño Sí, injusto, no? exacto. Yo les dije, el daño en sí es la lesión a un bien o a un interés jurídico no ilegítimo, pero no reprobado por el ordenamiento jurídico, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es la definición de Carlos Vallespinos y de Daniel Pizarro. ¿Sí? El doctor Lustanó adscribe, como profesor y como juez de cámara que es, a la idea de que el daño es la consecuencia a la lesión. El daño no es la lesión, el daño es la consecuencia moral o patrimonial que se sigue de la lesión a un interés, a un bien o un interés no ilegítimo. Correcto. Claro, porque él hablaba de daño, la lesión en sentido amplio, en sentido estricto, es la consecuencia de la lesión. Exacto. El daño es la consecuencia que sigue de la lesión. De vuelta, la frutilla, la rodilla, que yo les mencioné, no, ¿es el daño la rodilla? No, la rodilla sangrando es la modificación de tu físico. Es una lesión a un bien, o en tu caso es a un interés que tiene que ver con la integridad física de tu cuerpo. Las consecuencias que le interesan al derecho es, bueno, ¿cuánta plata te salió esa rodilla sangrando? ¿O cuánto sufrimiento te generó esa rodilla sangrando? Por decirlo en términos bien guarros para que se entienda. Lo que le interesa al derecho es qué consecuencias en términos patrimoniales o en términos morales siguieron a esa rodilla sangrante. Y ahí se abre todo este abanico del que estuvimos charlando. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Como la de Santiago, muy buena pregunta de Santiago. Doctor, Sí.
Si acá en el programa dice... ¿Quién me habla? Oscar, veo tu frente, pero no sé si sos vos quien me está hablando. Sí, lo que pasa Perfecto, ahí es que está. estoy tratando de leer acá. No pasa En el nada, no, programa- yo para saber con quién me habla, dale, te escucho. Acá en el programa dice, en el inciso 2, o sea, después de que habla de las lesiones o incapacidad física, dice inexistencia de privilegio del acreedor en caso de insolvencia del responsable. ¿A qué se refiere eso? Sí, anoten, ¿tienen lapicera? Anoten. La Corte, la pregunta es, y esto salió en las noticias, salió en los diarios, y con esto terminamos. En el año 2018 y en el año 2019 la Corte tuvo la oportunidad de analizar si un crédito resarcitorio tiene algún tipo de privilegio para ser cobrado frente a otros créditos frente a la quiebra, usualmente ocurre de un emprendimiento médico o clínica. En el año 2018, la Corte en el caso Asociación Francesa Filantrópica, anoten, Asociación Francesa Filantrópica, año 2018, la Corte Federal evaluó si la clasificación del crédito resarcitorio de una nenita discapacitada, motivada por una mala praxis médica muy grave, al ser considerada quirografaria, un crédito sin privilegio, lesiona derechos de raigambre constitucional. Y la respuesta fue que no. Entonces, ese crédito, por muchas razones que ustedes van a leer en ese fallo, la Corte entendió que ese crédito no tiene ningún tipo de privilegio, es un crédito quirografario y por lo tanto cobra en la lista, digamos, después de que se cobren los privilegiados. Algo que generó, por supuesto, mucho revuelo, porque imagínense el crédito de una niña gravemente discapacitada por una mala praxis médica, quizás no cobra en la quiebra de la clínica donde se generó esa mala praxis. Cobra primero el acreedor hipotecario, cobra primero todos los que ustedes ya vieron al estudiar la bolilla de privilegios, y esa niña quizás no cobra. Genera ahí una sensación de injusticia. Lo curioso de esto es que en el año 2019, el 26 de marzo del año 2019, la Corte resuelve un caso muy parecido, el caso de Institutos Médicos Antártida, sobre quiebra, sobre incidente de verificación. Llámenlo Institutos Médicos Antártida. Caso prácticamente igual, la Asociación Francesa, los padres de un menor con una incapacidad absoluta e irreversible se presentan a verificar el crédito en la quiebra de la clínica con base en una sentencia de mala praxis, que ya estaba firme, lista para cobrar, pero va a quiebra la clínica. Y reclaman justamente el pago. No vamos a entrar en detalle de los argumentos porque estos fallos los pueden leer y estudiar ustedes. Son sentencias de corte, son muy amigables para leer. Pero ¿qué es lo curioso? Lo curioso es que resolvió exactamente lo opuesto a lo que había dicho un año antes en la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia. Porque por mayoría hizo lugar al recurso y confirmó una decisión que era exactamente opuesta a su precedente. ¿Qué características tiene? Que esta decisión fue adoptada por mayoría, o sea, mientras que en el primer precedente que le mencioné, la mayoría la hicieron Rosenkrantz, Hayton de Nolasco y Lorenzetti, votaron en disidencia Maqueda y Rosati, en Institutos Médicos Antártida se había excusado el doctor Rosenkrantz, y en su reemplazo intervino como conjueza la doctora Graciela Medina, ¿sí? Y que ya tenía una posición asumida como su tarea de juez de cámara. Entonces, por esta, casi se diría, por este accidente, esta circunstancia fortuita de la integración de la Corte, en el caso de Institutos Médicos Antártida, se resolvió de un modo distinto a Asociación Filantrópica Francesa. Por lo tanto, ¿cuál sería el criterio? Uno podrá decir, bueno, el criterio de la Corte lo cambió en el segundo precedente. Al todo da a entender de que si vuelve un caso similar a llegar a la Corte, la doctrina de la Corte va a ser la inicial, la de Asociación Francesa Filantrópica del 2018, y no la que accidentalmente se fijó en Institutos Médicos Antártida, donde justo el doctor Rosenkrantz se había excusado porque había intervenido, no me acuerdo cuál fue la causa que utilizó. Entonces, respondiendo tu pregunta, no hay en el derecho civil un privilegio para un crédito resarcitorio, por más sensible que sea el caso. Niña discapacitada, irreversible, mala praxis, no importa cuán sensible, un crédito resarcitorio en principio, por las reglas del derecho civil, no tiene privilegio. El caso llegó a la Corte en un precedente que accidentalmente se cambió por una razón fortuita en el segundo. ¿Cuál es el criterio de la Corte actual? Bueno, los constitucionalistas podrán discutirse, yo creo que el primero, porque si Rosenkrantz vuelve a votar, aunque ahora la doctora Hayton renunció, en principio la doctrina más firme sería la de Asociación Francesa, donde esa ausencia de privilegio no afecta a derechos constitucionales. Esa sería la respuesta. Espero no habértela complicado mucho, Oscar.
la respuesta al punto ese que figura en el programa. ¿Alguna otra duda? Estoy abriendo las ventanas. Bueno, sigan estudiando. Insisto, denme unos días. Si no es hoy, es mañana. Les cargo el PowerPoint actualizado. Y nos vemos en la próxima clase, que según el cronograma creo que es a fin de mes que tienen conmigo. Chao a todos. Gracias. Adiós. Gracias.